Bueno, tras su presentación oficial, el equipo económico del futuro gobierno dio a conocer la hoja de ruta para los primeros 3 meses y anunció al próximo director de presupuestos. El empresariado se mostró conforme con el gabinete, aunque desde el sector minero cuestionan la designación de un biministro de Economía y Energía. Don Benjamín Quinteros, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El equipo económico ya tiene ratificados los nombres que van a liderar las carteras de Hacienda, Economía, Energía, Minería y Trabajo a partir del próximo 11 de marzo. Ayer hablábamos de esos 5 nombres, al final fueron 4. Nos equivocamos en uno, o más que nos equivocamos. Hubo un cambio de último minuto. Un desafío importante considerando... No nos equivocamos nosotros, parece. No, parece que no. Se equivocaron de afuera con un comunicado. Un desafío importante considerando que el llamado gobierno de emergencia tiene el crecimiento económico como uno de sus desafíos principales. Es en ese contexto que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio a conocer algunas ideas de cómo va a funcionar el trabajo en los primeros 90 días del mandato y oficializó a José Pablo Gómez, actual gerente de Finanzas Públicas de ENAP y jefe de Finanzas Públicas durante 14 años, quien a partir del 11 de marzo será el nuevo director de presupuestos. Son 3 los focos. El primero es la facilitación regulatoria, es decir, menos permisos, la rebaja tributaria, que es disminución de impuestos corporativos a las empresas, y el ajuste fiscal, donde aquí entra el recorte de los $6.000 millones anunciados en campaña. El presidente electo, José Antonio Kast, destacó los nombres que conformarán su equipo económico, resaltando el rol que tendrá Quirós en Hacienda y Daniel Mas en Economía y Minería. La segunda emergencia dentro de esta emergencia estructural es la emergencia económica y por eso ustedes van a ver en el gabinete muchas personas que tienen una experiencia acumulada y está como uno ve los análisis de quienes integran los gabinetes, a veces se carga mucho la mano a los abogados. Como yo soy abogado, dije menos abogados, más economistas. Aquí el plato fuerte en temas económicos lo va a dar Jorge Quirós y si no estuviera Jorge Quirós estoy seguro que Daniel también podría darlo. Son 2 figuras que tienen currículum, pero que podrían llegar a generar anticuerpos. Quirós, por su participación en 2 casos de colusión, y Daniel Mas, por ser vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, es decir, estar en el centro del empresariado nacional, en la primera línea del empresariado nacional, lo que se podría ver como un conflicto de interés, ya que las decisiones que tome la moneda podrían beneficiar al sector privado, como por ejemplo la disminución al impuesto corporativo. Es un tema que se venía hablando hace tiempo, que la CPC, la SOFOFA venían pidiendo hace mucho tiempo, bajar el impuesto que pagan las empresas, que actualmente están a un 27%, que pase a un 23% y así poder llamar a la inversión extranjera. El presidente Boric el año pasado en la cena de la SOFOFA, o sea el 2024, a fines del 2024, se comprometió a eso. Dijo, no sabemos si un 23, pero podría ser un 25. Estaba la intención de hacer una disminución de ese impuesto. Ahora José Antonio Kast y su equipo económico llegan y dicen, llegamos nosotros a Teatino 120, pero atrás de nosotros está Susana Jiménez, Rosario Navarro, todas aquellas personas que lideran el empresariado actualmente, que viajaron junto a José Antonio Kast a Argentina, que van a estar la próxima semana en Panamá. Así que eso sí podría llegar a generar ciertos anticuerpos, sobre todo en el Congreso Nacional, por un conflicto de interés, de que la persona que está a cargo o uno de los que están a cargo de las finanzas públicas impulse medidas que beneficien a los privados. Más allá del coletazo positivo que pueda tener en el futuro esto, bajar el impuesto corporativo, claro, podría llamar a la inversión. Es una de las 40 medidas que ya tiene lista el futuro gobierno. Hoy Jorge Quirós dijo, tenemos 14 proyectos listos, está la carpeta, es cosa de ingresarlo nomás en el Congreso, algo que a lo mejor no va a gustar tanto. Sobre aquello, el senador de la UDI, Javier Macaya, destacó el trabajo avanzado por la próxima administración, una postura bien distante a la de su par del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien aseguró que la baja en el cobro de tributos se traduce en menos ingresos para el fisco. A mí me parece una buena noticia que el futuro ministro de Hacienda esté preocupado desde hoy de trabajar en los temas que le va a tocar hacerse cargo a partir del 11 de marzo, que no llegue a improvisar, que revise cada una de las materias que van a ser urgentes desde su primer día sin perder tiempo. Hay una actitud de soberbia que daña la relación con el Parlamento y por lo demás me preocupa mucho que estos anuncios que ha hecho tienen como consecuencia una rebaja de impuestos a las grandes empresas que obviamente desfinancia al fisco. Ese es el conflicto, que esto a lo mejor pueda tener una baja en la recaudación fiscal en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo sí podría tener un beneficio para las arcas fiscales. Postura parlamentaria que deja en evidencia la división que recibirá la futura administración, la que, pese a tener los proyectos listos, no contaría con el apoyo suficiente para que estos sean aprobados rápidamente. Pero eso no es todo lo que deja la presentación del Gabinete Económico, ya que, ha sido hablado, la designación de Daniel Mas como biministro de Energía y Minería no dejó
muy contenta a la industria minera. Los mismos que la semana pasada le habían pedido al presidente electo José Antonio Kast que hubiese solamente un ministro a cargo de la minería, debido a la importancia de eso. Se habló en su minuto de un triministro a cargo de Economía, de Energía y Minería. La idea de José Antonio Kast hasta ayer en la mañana era tener 25 ministros, era tener una persona exclusivamente para minería, cambios que a última hora dejaron afuera a Santiago, a quien se nombraba como ministro en su minuto, y finalmente es Daniel Mas quien queda como biministro. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, mostró su descontento con esta decisión. Esperamos desde Sonami que el conjunto de las designaciones que el presidente electo tiene que hacer para los distintos cargos y funciones en el sector de minería contribuyan a la realización de todas las tareas que demanda los enormes desafíos que el sector tiene para el tiempo que viene. Si bien nosotros desearíamos tener un ministro 100% dedicado a la cartera, esperamos poder colaborar con el ministro designado. Bueno, una postura más protocolar de la que tuvo la Cámara Minera de Chile, quienes también cuestionaron este cambio de último minuto. Y escuchábamos recién a Jorge Riesco hablar sobre los futuros nombramientos, porque claro, ya hay un biministro, pero faltan otros cargos, donde suena Bernardo Fontaine como un futuro posible presidente del directorio de Codelco para reemplazar a Máximo Pacheco. Ya, nos quedan muchos cargos por conocer. Vamos a ver. Sí. No sé si estará el criterio, y lo decíamos y lo discutíamos delante, de a través de las subsecretarías a lo mejor enmendar lo que pasó con el Ministerio de Minería, al no tener un titular único, porque eso no le ha causado una buena impresión al rubro, digamos. Vamos a ver quién va a ser el subsecretario de esa cartera. Ahora, debajo del biministro, digamos. ¿Recuerdan ustedes algún caso de un biministro que haya tenido minería antes? Yo no recuerdo. Lawrence Goldborn. Goldborn, Energía y Minería, yo creo, ¿no? Energía y minería. Sí, y Juan Carlos Llobet, ¿puede ser también? Energía y Minería. Puede ser también. No, ahí me perdí. Goldborn, 100% segura. Sí. Llobet no me acuerdo tanto. Lo recuerdo más como el trabajo. Llobet. Pero vamos a Casi estar... fue ministro del Interior también. Casi fue ministro del Interior, sí, hubo hartos enroques en ese momento. Fue ministro de Energía y Minería durante el segundo gobierno de También, Sebastián entonces, Piñera. también fusionado o en esta figura del biministro. No es inédito. Claro, el Economía, Minería... Claro, es que economía y minería no lo había visto nunca. Claro. Energía y minería uno diría están más Sí, relacionados. ahora de alguna manera. igual ahí el rubro minero te podría decir, porque hoy día el argumento y el pataleo era como algo que es lo más relevante, la actividad que le da de comer a Chile no tiene su propio ministro único, un poco. Ahora, la posibilidad de que José Antonio Kast iba a presentar 25 ministros, pero la posibilidad de después fusionar ministerios sigue estando presente. Los 25 que se presentan, que inician su cargo el 11 de marzo, no tenían asegurado la pega para el resto del gobierno porque existe la intención de seguir fusionando. Igual entiendo que ahí hay una diferencia entre fusionar ministerios versus la figura solo de dar biministros o triministros. Ahí te ahorras el sueldo de un ministro, pero no te ahorras un equipo completo, digamos. Si tú fusionas, ahí sí, pues tienes un mismo equipo trabajando para dos temas, para dos temáticas, para dos carteras. Eso sí estaría en la lógica del ajuste fiscal y la austeridad, que es lo que pero eso también significaría, me imagino, bastantes despidos o un macro ministerio, digamos, con mucha más gente de lo habitual para asumir las dos carteras al mismo tiempo. Claro, pero sería menos gente de todas maneras porque se habla de esa austeridad fiscal, claro, que está se habla de dentro del ahorrar recorte de los $6.000 millones. Hoy día Jorge Quiroz hablaba nuevamente de eso, que se había perdido un poco en el debate si es que seguían siendo 6.000 millones, si iba a ser menos, si iba a ser más, el tiempo y todo aquello. Dijo, sí, son 6.000. Ahora, cuando lo explica, no queda tan claro si es necesariamente recorte, porque también habla de mayor inversión, es decir, va a haber mayor recaudación. No necesariamente se trata de recortar gastos estatales. Pero la promesa era recorte. Era recorte en 18 meses, pero hoy día cuando él hablaba decía, claro, hay programas que están mal evaluados, ahí hay un recorte. Pero también a través del descuento de impuestos a las empresas se va a generar mayor inversión y eso significa... Igual es interesante eso porque sabemos que con el cobre solamente van a tener un superávit, digamos, respecto de lo que se pensaba como de 4.000 millones. Ahí o sea, con el ministro a ella, no, y ahí ya tendrías harto de esos 6.000. O sea, si se contabiliza de esta manera que tú dices, te quedarían 2.000 para cumplir con la promesa. Distinto a decir que tienes que ahorrar más allá de la recaudación los 6.000 millones. Es interesante que haya como dos formas de interpretarlo, porque puede haber ahí
Es como se leen las encuestas, como se leen las promesas. Dijo, esa fue una estrategia de nuestros contrincantes en campaña, que eran cercanos a nosotros, pero bueno, se entiende, se refería a Evelyn Matei, porque Evelyn Matei hablaba del recorte. Bueno, fue muy insistente. Y Ignacio Briones. También, Ignacio Briones, que estuvo hace un par de días que estuvo en la oficina del presidente electo y que hoy día aplaudió mucho el nombre del director de presupuesto. Porque es una persona que sabe, estuvo 14 años. Sí, estuvo 14 años. Y que lo sacó esta administración, ahora vuelve. Está fuera de Chile, se hablaba de que era una persona que estaba trabajando hace harto tiempo con José Pablo Gómez, ¿no? José Pablo Gómez. Se hablaba de, claro, ese nombre súper importante. Y otro dato interesante que hoy día daba a conocer Jorge Quiroz, dijo, este programa, estos 40 proyectos, esta idea económica, se viene elaborando desde el 18 de octubre del 2019. Bueno, es verdad. El mismo día del estallido todo social. El tiempo que se han desplegado en campaña, así que lleva mucho tiempo. Oye, una de las cosas que entiendo que dijo Quiroz hoy día y que aclaró era que esta rebaja en la carga impositiva a las empresas va a ser progresiva. O sea que vas a llegar del 27 al 23, pero en 4 años. Porque ahí había una pregunta respecto de si esto iba a ser como un shock, que iban a bajar de un día para otro para llamar a la inversión, o de qué manera se iba a hacer en el tiempo. Hoy día entiendo que dijo que iba a ser escalonado, va a ser algo progresivo en estos 4 años. Lo que sí se va a presentar sí o sí dentro de los primeros 6 meses de gobierno. No, el proyecto sí, pero me imagino que ese proyecto ya va a venir con una gradualidad en la forma en que se va a plantear. Claro, la idea original. Ahora, cómo se discuta eso en el Congreso, que era el gran tema de los parlamentarios, porque una cosa es que el gobierno entrante tenga 40 proyectos listos, pero eso no quiere decir que vayan a salir al tiro. Por supuesto. O sea, te aseguro que no va a pasar porque eso. Se le preguntó a Jorge Quiroz aquello y dijeron, bueno, antes de sociabilizar los temas, se llega y se presenta, y él dijo, bueno, llevamos mucho tiempo sociabilizando con los empresarios. Más de 130 reuniones. Sí, ahora el tema es socializarlo con el Parlamento. Ahora, me parece bien, fíjate que más allá de que van a tener que hacer un trabajo prelegislativo y todo, que tengan o sea, me parece inteligente que tengan los proyectos ya medianamente encaminados, porque sabemos que el mejor momento de cualquier presidente, si antes eran los primeros 3 meses, hoy día son el primer mes tal vez. O sea, la luna de miel es tan cortita, pero es ahí donde tiene que intentar como ganar voluntades. Después Mario cuesta Marcel mucho. lo intentó con la reforma tributaria. El primer año. Es verdad. No le fue bien. Y después lo intentó varias veces más. Oye, el Tampoco. detalle de los 6.000 millones. Son 3.000 millones por ley y 3.000 millones por medida de carácter del Ejecutivo. De recaudación no se habló nada durante la campaña. ¿Es por ley o por recorte presupuestario? Y hoy ya se matizó un poco. Sí, obvio. La cosa. Ya, pues. Gracias, Benja. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Nos vemos.